Tenemos hoy con nosotros a Marta García Ayer, autora de Lo Imprevisible, su último libro, y periodista en El Confidencial y en Onda Cero. Queríamos preguntarte si efectivamente el futuro es tan imprevisible como defiendes en tu último libro. Bueno, es que realmente el futuro no ha sido tan imprevisible como ahora, yo creo, en mucho tiempo. Es verdad que la incertidumbre que llevan consigo todas las épocas de grandes cambios tecnológicos ya estaba aquí antes de que llegara la pandemia, antes del COVID-19, pero ahora se ha acelerado la sensación de que es muy difícil hacer predicciones de todo tipo, desde en el medio plazo al más corto plazo que manejan las empresas cuando tienen que calcular sus stocks y anticipar qué es lo que se va a vender la semana que viene o el mes que viene. Como nunca hemos vivido el verano de una pandemia como esta, es muy difícil para empresas de todo tipo hacer cálculos que puedan prever sus ventas o sus gastos, igual que nos pasa a nivel individual a la hora de intentar calcular o pensar a dónde nos vamos a ir de vacaciones. El mundo tal y como lo conocíamos ha cambiado. Llevaba tiempo cambiando, pero desde que estalló la pandemia se ha acelerado esa sensación y ahora eso es lo que tenemos que gestionar, tanta incertidumbre que nos lleva a tomar decisiones con algo muy, muy humano y algo muy relativo a la inteligencia humana, que es la intuición, algo de lo que carecen las máquinas y algo que es muy difícil enseñarle a los robots porque los humanos sabemos cosas que no sabemos por qué las sabemos y entonces no se pueden traducir a datos como otro tipo de información racional, digamos, que podamos meter en una lista o en una hoja Excel. Y esto, la verdad, es fascinante. Esto es lo que me llevó a escribir Lo Imprevisible y que es cuánto de lo que nos rodea va a ser siempre imprevisible, porque cada vez es más sencillo con el Big Data, con la inteligencia artificial, con Machine Learning, predecir muchos comportamientos humanos, al menos a nivel global, analizando los datos de millones de personas y cómo se han comportado en las mismas situaciones. Pero cuando llega una situación nueva, no hay nada con qué compararlo y entonces ahí es donde las máquinas están perdidas. Y a mí me parece que llegar a analizar qué es de lo que nos rodea, lo que no se va a poder prever, lo que no se puede traducir en datos, nos puede dar muchas claves para navegar en este futuro con una sensación al menos de una pequeña certidumbre a la que agarrarnos para tomar decisiones mejor informados. De eso se trata Lo Imprevisible, de entender mejor los cambios que nos están cambiando la vida a todos. Cambios tecnológicos, sociales, emocionales, cambios de todo tipo. Ujú. Marta, ahora que comentabas el tema de los robots, a mí, lógicamente, como comentabas y como decías, los robots no pueden prever situaciones, no pueden utilizar la intuición o la creatividad a la hora de predecir y demás, ¿no? Lo cierto es que estos robots están teniendo un protagonismo y han tenido un protagonismo esencial en la gestión de la COVID-19. Evidentemente, a partir de ahora, su papel va a ser mucho más importante en la sociedad, en las empresas, en las organizaciones. ¿Qué opinas de esto? Porque durante mucho tiempo se ha hablado de que los robots reemplazarían a las personas en los puestos de trabajo. O sea, la perspectiva con la que pensábamos hacia la automatización y la robotización era negativa, pero ahora con la COVID es todo lo contrario. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, en Lo Imprevisible hablo de muchísimos tipos de robots, desde los robots que ayudan a llevar la comida a domicilio, que cada vez se están extendiendo más por las ciudades, a robots que ayudan, a robótica social, robots que ayudan a ancianos o a personas dependientes a frenar ese deterioro cognitivo, a hacerles compañía o ayudar a recordar ciertas cosas. También son robots los exoesqueletos que ayudan a levantar a los enfermos en un hospital cuando el cuidador no tiene fuerza para hacerlo solo. Hay muchísimos tipos de robots que nos están cambiando la vida y lo que la robótica que está llegando y que está transformando ya la sociedad del siglo XXI tiene en común. Robots, ya digo, lo que tiene en común el dron que reparte pizzas en Nueva Zelanda con los robots sexuales que ya se están vendiendo, todos tienen en común que lo que reproducen son rutinas. Necesitan que sea una rutina para ser eficaces. No sustituyen personas, sustituyen rutinas.
las rutinas, es algo que normalmente nos suele aburrir más a los humanos. Entonces, creo que ese es el camino, indagar en cuáles son las profesiones del futuro que no están hechas de rutinas, porque si es una rutina, tarde o temprano, un algoritmo lo va a hacer mejor que nosotros. Y no solo las fábricas están llenas de rutinas, también las oficinas, la vida cotidiana. Nadie piensa que el lavavajillas que tiene en casa es una amenaza que ha sustituido a un humano para que lavara los platos, porque seguramente no podríamos tener a una persona encargándose de eso todo el día, ¿no? Esto no es más que la traslación a lo más cotidiano del efecto que produce la robótica. Eso también es verdad que cuando el cambio se produce de manera muy acelerada, como estamos viviendo, incrementa la sensación de vértigo y además es verdad, el riesgo es legítimo de desplazar a muchos millones de personas a los que no les da tiempo a reciclarse o a adaptarse a la nueva realidad del empleo. Y ahí es donde hay que actuar en la formación de las personas, que no hay que temer a la inteligencia artificial o a la robótica. Lo que hay que temer es la falta de formación para adaptarse a ella, porque es una fuerza imparable que además necesitamos para tener una economía más productiva en un momento además especialmente problemático como van a ser los próximos meses y los próximos años debido a la crisis derivada de la parálisis económica que vino con la pandemia. La robotización no ha hecho más que empezar. Creo que es una ayuda para aumentar la productividad de la economía, pero también es un riesgo y no hay que obviarlo. Es el riesgo de no dar la formación adecuada a las personas para que se adapten a la nueva realidad del mercado laboral que tenemos en el siglo XXI. Siempre ha habido personas, profesionales, empresas de todo tipo, organizaciones que han mirado la tecnología con cierta, bueno, una mirada un tanto negativa, peyorativa. ¿Hasta qué punto debemos ser y mostrarnos entusiastas con la revolución tecnológica, con todo lo que nos aporta la tecnología? Bueno, yo soy muy optimista en lo tecnológico, pero soy un poco más pesimista en lo político y en lo humano. Creo que ninguna tecnología es buena per se, pero tiene un potencial enorme de hacernos la vida más fácil. Pero tampoco tenemos que caer en la ingenuidad de pensar que caiga la tecnología en las manos que caiga, el resultado va a ser positivo. En lo imprevisible no solo hablo de tecnología, hablo sobre todo de los humanos. Creo que es el factor humano lo que va a marcar el siglo XXI. No van a ser los robots, somos las personas las protagonistas y las personas tenemos ambición, tenemos a veces ignorancia, somos chapuceras y hay algo muy emblemático de los humanos que a mí me gusta destacarlo porque creo que explica muy bien en qué nos diferenciamos de los robots y no es solo en la inteligencia, también es en la estupidez. Y cuando la tecnología cae en manos de personas que actúan de un modo estúpido, puede traer riesgos, sobre todo si esas personas tienen mucho poder y no son conscientes del riesgo que tiene la tecnología que llevan entre manos. Y esas personas pueden ser políticos o pueden ser personas al frente de grandes empresas ignorantes de los efectos secundarios que tienen el poder que manejan. Y para eso creo que estamos en parte los medios de comunicación, para hacernos las preguntas críticas, para poner los debates en la opinión pública, porque creo que esto no se soluciona con una respuesta maniquea de si la tecnología es buena o mala. Nada se soluciona en realidad con esa respuesta. ¿Un hacha es buena o mala? Bueno, pues depende de para qué la uses. Aquí lo que es importante es que seamos conscientes del potencial, porque tiene un enorme potencial para traer progreso y para sacar a millones de personas de la pobreza y darle una vida mejor. Creo que la tecnología tiene ese poder, pero también puede tener el poder de incrementar las desigualdades. Y eso ya no es un problema de las máquinas, es un problema de la gestión política que se haga de ellas y de la gestión económica. Y ahí es donde entramos los humanos. Esa respuesta no nos la va a dar ningún robot porque no es una rutina, eso es una decisión que tenemos que tomar entre todos. Efectivamente, es así, ¿no? Al final la tecnología, si se utiliza bien, es positiva, si se utiliza mal, es negativa, como cualquier instrumento o cualquier recurso, ¿no?, que nos rodea. La tecnología y el talento se han convertido, está claro, durante la pandemia en un catalizador, ¿no?, que ha resuelto determinados problemas, determinadas situaciones. Ha sido también un acelerador tremendo en lo que ha sido la adopción de tecnología por parte de las empresas,
De hecho, podríamos decir que ha acelerado los procesos de transformación digital y los procesos de industria 4.0, en los que ya estaban inmersos muchas empresas u organizaciones, pero que con esto se ha visto totalmente acelerado a un ritmo vertiginoso. Evidentemente, para que ese proceso de la transformación digital llegue a buen puerto, entendemos o algunos consideramos que la incorporación de la mujer en las áreas STEM dentro de las organizaciones tiene que ser mayor de lo que estamos asistiendo actualmente. De hecho, vas a ser moderadora el próximo 15 de julio de una mesa de debate sobre talento femenino y alta dirección en las áreas STEM. Y me gustaría, Marta, que nos comentaras y que nos compartieras tu opinión al respecto de cómo se pueden aumentar, promover las vocaciones STEM, sobre todo entre las mujeres, entre la población femenina, que es donde existe un gap importante que venimos registrando y que la Fundación ASTI viene trabajando a través del programa STEM Talent Girl. Nos gustaría saber precisamente esto. ¿Qué opinas sobre cómo fomentar esa educación STEM tecnológica, científica entre las mujeres? Bueno, Bárbara, es muy interesante la reflexión que hacías al principio de cómo la pandemia ha acelerado en muchos casos la digitalización, pero también ha dejado al descubierto, ha sido como tirar de la manta y dejar al descubierto dónde estaban las enormes carencias de cuestiones que ya creíamos resueltas. Se ha visto que no están puestos los mimbres para una educación a distancia ni una educación digital en la mayoría de las instituciones educativas. Ha quedado claro también que para muchas empresas el teletrabajo era una slide de PowerPoint que llevaba durante años repitiéndose en las reuniones de recursos humanos, pero que no se había llevado a cabo en el mundo real y cuando se ha hecho se ha visto que los procesos de muchísimas empresas, sobre todo el tejido de las pymes en España, que el 97% de las empresas son pequeñas o medianas en este país, no tenían un plan para algo parecido, no lo tenían ni las grandes, pues las pequeñas menos, claro, con menos recursos. Se han puesto de manifiesto muchas de las carencias y otra de las carencias, desde luego, es la igualdad, la generación de tecnología en igualdad y también el teletrabajo en igualdad. Por eso lo sacaba a colación con lo que decía. Si tenemos un problema estructural en nuestra sociedad en el que la repartición de las tareas del hogar y de los cuidados no es equilibrada, el llevar la realidad laboral al teletrabajo no va a solucionar ese problema. Ese problema hay que atacarlo de otras maneras. Incluso hay el riesgo de que lo pueda agravar si no se reparten esas tareas. Y las empresas tienen que tenerlo también, creo, presente para poder facilitar la mayor justicia social posible, porque eso al final va a redundar en su cuenta de resultados. Cuanto más libere su talento y más le permita desarrollarse, mejor van a ser las cuentas de resultados de las empresas y mejor va a ser la productividad de un país. Entonces, ya no es solo desde un punto de vista de justicia social, también es desde un punto de vista de la rentabilidad. Las empresas deberían ser las primeras interesadas en fomentar ese equilibrio y esa igualdad. Y en el caso de las empresas tecnológicas y en las profesiones STEM, es evidente que hay un talento enorme que se está malgastando porque no se están despertando las vocaciones de personas que tendrían una capacidad para las matemáticas y para los números y para la tecnología y a lo mejor para la tecnología desde un punto de vista humanístico, no necesariamente matemático, que también es importante. El que la tecnología esté presente en la vida de las niñas desde pequeñas hará que cuando crezcan esas personitas puedan desarrollar enormes proyectos que traigan mucho progreso al país y a las empresas. Pero para eso hay que despertarles esas vocaciones en lo imprevisible. En mi último libro es algo por lo que siempre me preocupo, pero en este caso creo que especialmente hay muchísimas mujeres punteras en el campo tecnológico, no por el hecho de que sean mujeres, pero porque son extraordinarias. Y hay muchas veces que a la hora de contar las historias, lo digo por entonar el mea culpa desde los medios de comunicación, que es mi campo de trabajo principal, no nos damos cuenta de que no tenemos un equilibrio en las fuentes a las que consultamos. Y si en los reportajes sobre tecnología solo aparecen hombres, puede llegar a pensarse que es que no hay mujeres interesantes que puedan contar sus propias historias de éxito. Y esto no es casualidad. Esto nos pasa a los periodistas porque hay mucho más acceso a fuentes masculinas que femeninas. Y es algo que nos debería llevar a reflexionar. Pasa también en los libros de historia. Cuento en Lo imprevisible el caso de las mujeres ENIAC.
que no es un caso muy conocido, pero me parece especialmente fascinante, como las primeras programadoras de la historia, y no hace falta irse a Ada Lovelace, las primeras programadoras la primera computadora que podemos llamar como tal, el mítico ENIAC, a mediados del siglo XX, las calculadoras, las computadoras humanas que calculaban, se llamaban computadoras, pero eran personas que computaban. Y hacían los cálculos de las trayectorias balísticas para el ENIAC, eran mujeres, mujeres que aparecen en fotografías de los años 40 al lado de esa máquina imponente y enorme que ocupaba varias habitaciones enteras. Y a lo largo de las décadas siguientes se creyó, se dijo, en los propios museos dedicados a la tecnología, o sea, la gente informada que transmitía la historia de la tecnología, que aquellas mujeres estaban al lado del ordenador por una cuestión decorativa. No pasaron a los libros de historia como las mujeres que habían programado el ordenador, sino como modelos. Se pensaba que eran modelos y no lo eran. Y hasta finales de los años 90 no se descubrió la verdadera historia de las mujeres ENIAC, que eran genios de las matemáticas que habían hecho posible el cálculo de las trayectorias balísticas que tan cruciales fueron en la Segunda Guerra Mundial. Es importantísimo contar esas historias porque de esas historias nacen también las vocaciones del futuro. Muchas gracias, Marta, por tus reflexiones. Nos estaríamos bastante más tiempo hablando sobre lo imprevisible, sobre la tecnología, sobre las mujeres, en su papel, pero bueno, ya te hemos robado suficiente tiempo. Esperamos verte en el debate del 15 de julio sobre talento femenino y alta dirección, y mientras pues leeremos tu libro sobre lo imprevisible Que lo disfrutes. nos empaparemos en todas las ideas que nos has compartido. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.